Bien, hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestro podcast del show Real Salt Lake, como cada semana, con el repaso a toda la actualidad del mundo del fútbol dentro y fuera del estado de Utah, con nuestros representativos, tanto Real Salt Lake, Utah Royal, como el equipo de Real Monarchs, de los Monarcas. Después iremos con toda esa información. Pero antes que nada, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y después se incorporarán algunos compañeros más para hablarles de la situación que hay en estos momentos con las franquicias de Utah, del mundo del fútbol, que están pasando por circunstancias muy parecidas, es decir, están manteniendo rachas muy negativas de resultados y sin embargo los equipos están jugando cada vez mejor, es decir, se les está encontrando que están resolviendo, digamos, los problemas que han tenido a lo largo de la temporada y se les ve jugando a un mayor nivel, pero sin embargo los resultados no están acompañando. Ahora vamos a analizar los partidos que han disputado en estas últimas fechas unos y otros para comentarles con exactitud, bueno, cómo están las cosas y en definitiva qué fue lo que pasó en este último fin de semana, donde ya les comentamos en el podcast anterior que iba a haber un fin de semana bastante intenso porque jugaba el viernes en las Royals y el sábado el equipo del Real Salt Lake. Y ambos equipos además recibían a probablemente los mejores equipos de cada una de sus competiciones, de sus ligas. Las Orlando, que son el equipo, Orlando Pride, que es el equipo de la internacional y mítica jugadora brasileña Marta, que jugó los últimos minutos del partido y que se hartó de hacer autógrafos porque le reclamaban por todos los lados los aficionados y las aficionadas en este partido, con una muy buena presencia, por cierto, de público en en ese encuentro del viernes. La verdad que disfrutamos de muy buena climatología y temperatura para ver los dos partidos. Y fueron dos buenos juegos, dos buenos encuentros del punto de vista, digamos, del espectáculo y de entretenimiento para los aficionados. Lo que pasa es que salieron con la tristeza de que ninguno de los dos partidos los pudo ganar los representativos locales, los representativos de Utah. Y como digo, el de la jornada del viernes bueno, pues tuvo, digamos, el factor curioso, porque digo que en ambos partidos se dio todas las circunstancias, digamos, parecidas, en el sentido de que se jugaba contra los mejores equipos de esas competiciones, la Royal contra el Orlando Pride, el Real Salt Lake contra los Vancouver Whitecaps, que habían jugado ya como tres o cuatro partidos antes ahí en Vancouver y nos devolvieron la visita, y en ambos casos salieron ellos vencedores, porque llevan una racha en una temporada extraordinaria. El equipo de los Whitecaps, el equipo de Canadá, de las, bueno, pues de la parte, digamos, más del oeste, de la Columbia Británica y que realmente, bueno, pues están teniendo una temporada porque tienen un equipazo y tienen un magnífico entrenador. Lo tienen yo creo que todo en el sentido de que están disfrutando y bueno, además ellos tienen un calendario muy complicado, o sea, han tenido que hacer algún tipo de rotaciones y movimientos porque están prácticamente en todas las competiciones. Siguen en la Copa de Canadá, este próximo día 1 de junio van a disputar el próximo domingo en México la final de la CONCACAF ante el equipo ¿cómo se llama esto? De la máquina cementera, el equipo de Cruz Azul. Y después, bueno, pues esta semana tienen partido también, cosas que no entiendo el por qué van a tener que disputar partidos mañana, porque mañana hay jornada también entre semana y bueno, pues va a ser una cosa complicada para ellos, porque bueno, tienen que jugar este miércoles y tendrán que jugar el próximo domingo la final. Yo creo que le tenía la liga que haber dejado descansar este entre semana a Vancouver, que va a tener que jugar en su propio estadio, pero ante Minnesota. Que no va a ser un partido fácil, ni mucho menos este próximo, bueno, mañana miércoles en concreto va a ser el partido y bueno, pues como digo, yo no acabo de entender por qué les han hecho jugar y no descansar durante, digamos, esta semana al menos, después del partido de aquí de Utah, tenían que haber le dejado descansar
y no jugar este miércoles para estar fresco, para, bueno, pues digamos que representar a la liga, a la Major League Soccer, en ese partido ante la Cruz Azul, en esa batalla permanente entre la Liga MX y la Major League Soccer. Pero bueno, así son las cosas. Y no sé si ellos lo pidieron al final o no, o solicitaron el aplazamiento y no se lo dieron. En cualquier caso, este partido va a ser, como digo, mañana, como también mañana va a jugar el Real Salt Lake en Texas ante Austin FC, y el partido será a las 6:30 de la tarde. En ese calendario, como digo, también bastante apretado de este mes de mayo, donde ha tenido que jugar siete o va a tener que jugar siete partidos a lo largo de todo de este mes, algo no habitual, ¿no? Porque en un par de veces ha tenido que jugar en 3 semanas. Y este es el caso para el partido de mañana, que después comentaremos ante el equipo de Austin FC. Pero bueno, como digo, los dos partidos de la Utah Royals y de Real Salt Lake fueron muy similares en cuanto a lo que supuso, digamos, el propio desarrollo del partido y del resultado final. Porque en ambos casos, la Royal como el Real Salt Lake empezaron ganando el encuentro, empezaron teniendo un partido realmente bueno, pues en donde los aficionados pues tenían las esperanzas de que por fin iba a haber resultados positivos para el equipo de el Real Salt Lake como también para las Royals, pero al final no pudo ser en ninguno de los dos encuentros y fue una pena porque yo creo que en ambos partidos se jugó bastante bien. Es decir, yo creo que los equipos mostraron que están compitiendo a un buen nivel, que el equipo no está descompuesto, a pesar de que los resultados siguen siendo muy negativos para unos y para otros, ¿no? Ahora vamos a ver si entra nuestro compañero Isaí Melgar, que tuvo la oportunidad, además de no solamente de ver los partidos, sino de entrevistar a una de las jugadoras clave, digamos, de la Royal, que es la española Claudia Sornosa, que de ella fue el pase para el primer gol, primer y único gol del partido por parte de la Royal. Y bueno, pues fue una situación, bueno, pues de muestra de la calidad, digamos, de la española. Y tenemos entrevista con ella, que se hizo en el postpartido, se hizo una entrevista en español y vamos a escuchar sus palabras de lo que ella dijo acerca de este encuentro y bueno, y el por qué no se pudo ganar, ¿no? Porque otra vez pierde la Royal 1-3 en un partido que, como digo, iban ganando. Recordemos que la semana anterior habían empatado a 3 también cuando la Royal pues se pusieron por delante, pero ellas le dieron la vuelta y después fueron capaces al menos de empatar conseguir empatar el encuentro, ¿no? Contra los Washington Spirit en la capital federal. Al menos se consiguió ahí el empate. La parte positiva es que están consiguiendo anotar goles en cada partido, cosa que hasta el momento era un problema tremendo para el equipo femenino, el equipo de las Royals, porque tenían dificultades en la última parte, digamos, último tercio del juego. Bueno, pues esto pasó, digamos, algo parecido con el Real Salt Lake, donde en los primeros minutos, bueno, se batió un récord, porque nunca antes el Real Salt Lake en toda su historia había conseguido anotar dos goles en prácticamente 4 minutos. El primero de ellos a los 50 segundos. El gol que supone además el primer tanto para el juvenil que, bueno, está llevando una trayectoria, yo creo que espectacular, formidable y que le está cumpliendo, digamos, total y absolutamente a esa confianza que le ha dado Pablo Mastroeni. Me refiero a Xavier Gozo, el nativo de aquí de Utah, de Eagle Mountain, que con 18 años, como digo, marcó en apenas 50 segundos pues su primer tanto del encuentro en una asistencia de Diego Luna, que inicialmente no se lo habían dado, pero parece que sí, que al final pudieron darle esa asistencia al jugador internacional Diego Luna, que va a ser convocado por parte de la selección absoluta del equipo de todos, del equipo de Estados Unidos, y que, bueno, pues lo vamos a perder prácticamente a él y a Gozo y algunos más en las fechas del mes de junio, que hay un par de partidos que ahora comentaremos también. Ya tenemos con nosotros a Willy Barrueta, ya saben que es el narrador oficial de el Real Salt Lake para todos los partidos dentro y fuera de casa a través de la emisora oficial en español
de Latino. ¿Qué tal, Willy? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un placer, Carlitos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Y bueno, aquí para compartir algo de lo que tenemos, de lo Ujú. que ha pasado especialmente este pasado fin de semana. Exacto, sobre todo de ese partido que, bueno, uno acaba, yo no diría frustrado, pero sí digo, digamos, insatisfecho, ¿no? Por decir que, porque el partido fue un buen partido, fue un partido disputado a una gran altura ante un rival magnífico, en donde, bueno, pues el Real Salt Lake empezó marcando dos goles, todos nos abrieron las esperanzas y después, bueno, pues nos vimos en la frustración de que no solo ellos empataron antes de acabar el primer tiempo, sino que además en la segunda parte se llevaron el partido con un tercer gol por errores en la defensa del Real Salt Lake. Y decía que era muy similar al partido de 24 horas antes de las Utah Royals, que también se adelantaron en el marcador ante el mejor equipo de la liga o uno de los mejores equipos de la liga femenina como Orlando Pride y después se perdió el partido 1-3 en el caso de la Royal, encajando tres goles, pero también prácticamente todos ellos por errores defensivos y en el caso del Real Salt Lake, pues una cosa digamos similar, aunque una vez más con una intervención digamos polémica del arbitraje, ¿no? Que bueno, pues no estamos teniendo suerte, por no decir otra cosa, en esta temporada, ¿no? Bueno, Muchas ¿qué cosas opinas tú? pasaron. Sí, muchas Sí, cosas muchas cosas pasaron. pasaron en ese partido y la estadística era ampliamente favorable para el Real Solec porque solamente el Real Solec había de 16 juegos que tenía con el Vancouver aquí en casa, había ganado 10, empatado 4 y perdido solamente 2. Y estábamos con Nelson y le decía, este, la única goleada que el Real Solec tuvo primero vamos a las derrotas. Las dos únicas derrotas que el Real Solec había tenido con el Vancouver había sido en un partido donde en el 2015 había quedado con 9 hombres, expulsión de Olave y también expulsión de Saucedo. Entonces, 2 hombres menos, el equipo de Vancouver nos gana. Y luego en el 2020 nos ganan el segundo partido también con otra expulsión. Nos quedamos con solamente 10 hombres, igual nos ganaron. Pero había un partido que nosotros le ganamos a ellos por una goleada de 4-0 en el estadio Río Tinto aquel entonces, pero era cuando el COVID había cerrado las fronteras de Canadá y, y, y pues el equipo de Vancouver jugaba en Utah como local. Entonces en ese entonces le ganamos por 4-0 y le hacía esa mención yo a Nelson y le decía 4-0 y Nelson me dice, vamos a ganar 4-0 ahora. Cuando viene el primer gol de Gozo, vino en menos del primer minuto y luego el gol de Luna a los 4 y Nelson me decía, vamos por el 4-0. Le digo, pero hay una situación aquí que para que Vancouver pueda ganar al Real Salt Lake su primer juego tuvieron que pasar 5 años. Y después, para que gane el segundo juego, tuvo que pasar otros 5 años. Entonces Nelson me dice, ¿qué me quieres decir? Estamos ya cumpliendo los otros 5 años. No te quiero decir que vamos a perder, pero hay que estar atento. Entonces, lamentablemente, se dio la situación. Pero tú acabas de mencionar algo. Lo que pasó fue que estamos jugando ante el mejor equipo de la MLS y contra uno de los mejores equipos de la Confederación. En el presupuesto, no sé si te digo que estaba la derrota, pero sí teníamos y sabíamos a quién nos estábamos enfrentando. Sí, 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 no, no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que también te digo una cosa, es decir, yo creo que por parte del Real Salt Lake no se jugó mal el partido. Es decir, fueron circunstancias, como tú dices, pasaron muchas cosas en el encuentro que determinaron que al final se perdiera. Pero si analizas por el resultado global o por lo que fue el encuentro, yo no creo que fuera un resultado justo, ¿no? Que el Real Salt Lake no mereció perder ese partido. No, Sí, no sé totalmente de no acuerdo sé qué contigo. opinas. No, no, completamente de acuerdo contigo. Por lo que hizo el Real Soleil al inicio del juego, ¿no? Por lo que hizo Real Bueno, digo Soleil el al total, inicio. del partido total, aunque es verdad que ellos tuvieron fases donde ellos dominaron, donde fueron mejores que el Real Salt, pero digo en total, ¿no? Analizando el partido al completo y sobre todo, claro, sobre todo al inicio, claro, lógicamente. Hay que recordar, Carlitos, que corrimos con suerte también, porque, y más que suerte, es la actuación de Cabral. Cabral sacó más de 2 goles hechecitos. Cabral se ha convertido en la figura del Real Salt Lake y nos ha salvado. Y si vamos a lo que es la estadística general,
En todo hemos coincidido, Real Salt Lake, en cuanto a lo que son aproximaciones de gol y disparos directos al arco. Pero cuando termina el partido, lo que dice las probabilidades de gol del Real Salt Lake era de 1.4 y la de el Vancouver creo que era de 3 algo más arriba, 3.56. ¿Por qué Vancouver? Por la forma como llegaba Vancouver y las salvadas que tuvo Cabral. Entonces, sí, Real Salt debió empatar, debió ganar ese partido, debió salir mejor, por supuesto que sí. Más allá de que Vancouver fue muy, muy sólido en el campo y supo recuperarse de ese 2-0 tempranero, porque si decimos que con 1-0 te puede cambiar lo que es la táctica, lo que es básicamente cómo saliste a enfrentar un partido, imagínate con 2-0 en menos de 5 minutos, pero estás enfrentando al mejor equipo de la MLS y supo recuperarse y ahí está el detalle, porque Real Soleil cayó ante este equipo. Bien, vamos con las jugadas, digamos, de los goles de ellos, que también es importante analizarlo, ¿no? El primero de ellos fue un cabezazo muy bueno, superando, digamos, a la defensa. Y ahí, pues, bueno, Brian White, que sin duda es uno de los mejores delanteros, de los jugadores con más nivel y que mejor están jugando últimamente en el equipo, vamos, en la liga y especialmente en este equipo, está liderando también digamos, la tabla de goleadores de la liga. Pero la segunda fue un penalti bueno, que normalmente tú que ya tienes una experiencia de muchos años y de estar, experiencia internacional, de ver equipos, digamos, partidos de fútbol en tu tierra, en Perú, también en México, aquí muchos años, es decir, con mucha experiencia, esto normalmente antes de la era VAR, esto no se pitaba nunca. Porque una mano no intencional nunca ha sido penalti en el mundo del fútbol. Saludamos a Isaí Melgar, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes. Hola Carlos, un saludo a todos. Gracias. Ahora te pregunto por el penal, a ver qué te pareció. Sí. Pero, Willy, Sí, totalmente de acuerdo, bastante drástico ahora con esta decisión y la ayuda del VAR que ha tenido el Real Soleil, el equipo del Vancouver, ¿no? Y el Real Soleil se ha convertido básicamente, si no me equivoco, ya en el primer equipo en tener más penales concedidos, ¿ah? Sería el quinto penal. el Cabral quinto de la está temporada. Cabral está dentro de los porteros que hasta estas alturas había tapado más penales, junto con el portero de Portland que había tapado tres y Cabral dos, ¿no? De cuatro había tapado dos, Cabral, y en Portland de cinco taparon tres. Entonces, yo creo que el Real Salt Lake se ha convertido ya ahora en el equipo que ha concedido más penales o que le han marcado más penales. Es la situación. Estamos en una vía donde el VAR no está colaborando mucho con el equipo de Utah. El VAR está en contra de nosotros y yo creo bastante rigurista. Ojalá que cuando esté del otro lado pueda suceder lo mismo y también nos cobren penales. Es que hubo otra mano, Isaí, que no sé si tú te acordarás, en la segunda parte donde hubo un contacto no tan claro, digamos, con la mano tan despegada, pero hubo a tiro de Gozo que no lo quiso ver el árbitro, que directamente dijo que aquí ahí no había pasado nada. Y fue tan involuntaria, lo que pasa es que no fue tan clara, digamos, con el brazo un poquito más abierto, pero se tocó también, hubo contacto, pero que no se pitó. ¿Qué opinas? Mira, yo lo que he visto fútbol este año, tanto en Europa, en México y ahorita aquí en la MLS, es que realmente ya ni los árbitros saben qué es penal y no. Marcan lo que ellos consideran que es penal. Yo cuando la vi por un momento yo pensé igual, dije, no, pues la va a regresar porque es una mano involuntaria, está dándole la espalda a la pelota. O sea, simplemente con ese criterio yo dije, es que no tiene ni idea para dónde va la pelota, va de espaldas. Y cuando lo marca, yo dije, no, no lo puedo creer. O sea, realmente a qué está jugando el arbitraje, no solo en la MLS, sino en el mundo, porque esas son situaciones en las cuales yo me sorprendo de que en un partido se marca por este criterio, en otro partido la misma no se marca porque el criterio es un poquito diferente
y así nos van mandando. Yo simplemente pienso que no es penal por el hecho que le está dando la espalda a la jugada. Él no tiene ni idea hacia dónde va el balón, es involuntario completamente y no va con una dirección clara y potente hacia la portería, no está obstruyendo una jugada de gol. Entonces, lo cierto es de que el árbitro, más allá de qué tan bien o qué tan mal haya marcado, lo cierto es de que en la MLS yo he visto una tendencia en los árbitros en que ellos quieren ser los protagonistas del partido, no los jugadores no los dejan jugar, el árbitro con su silbato a cada rato parando la pelota, de que hey, el saque de banda es 2 metros más para atrás, de 2 metros más para adelante, y eso lo estuvo marcando mucho el árbitro en este último partido. Y claro, al Real Salt Lake lo han acuchillado bastantes veces. Yo ya no sé si son por las declaraciones de los jugadores, del entrenador también que va a seguir esta tendencia, pero lo cierto es que ya van varias jornadas en las cuales creo que nada más tenemos un penal a favor, si no mal recuerdo, dos Sí, penales a favor. Entonces, dos. Son dos penales. Nos han cobrado cinco y tenemos dos penales concedidos. y eso que no hablamos de las expulsiones, porque ese es otro tema también que nos ha... Llevábamos cuatro y además en este partido, gracias a Dios, no hubo, pero sí hubo un montón de tarjetas, que dejó a mucha gente, bueno, pues ya con la próxima, bueno, un par de jugadores, ya tenemos Catranis y no me acuerdo quién más, está también ya con la posibilidad de que no pueda apercibido. jugar, advertidos con ya el ciclo prácticamente cubierto. Pero fíjate que Yo tenía una estadística completa de todo eso. Ojalá hubiese tenido acá, porque el Real Salt Lake estaba en el segundo lugar en el primer lugar de la tabla de posiciones en cuanto a la estadística de tarjetas amarillas. Era el Real Salt Lake el que tenía. Yo creo que habíamos llegado a este partido con 34 o algo más, y Rojas junto con Miami estábamos cerca, ¿no? Miami tenía tres, Real Salt Lake dos, pero en tarjetas amarillas, el Real Salt Lake sí estaba liderando básicamente lo que era la estadística, ¿no? O el conteo, pero nos están cobrando de todo. Entonces, es muy fácil que nos cobren penales, pero difícil a que nos conceda penales a nosotros. sí, bueno, creo que son cuatro expulsiones, ¿no? Con dobles amarillas y rojas en total, creo que son cuatro, me parece lo que vamos de temporada, o los últimos. Probablemente, pero las tarjetas rojas eran contables. Entonces, las Ya, ya, tarjetas ya, ya. amarillas, claro. Vamos, en Sí. cualquier caso, quiero decir que está claro que algo pasa con el equipo y con el arbitraje. Y independientemente de lo que está diciendo Isaí, que estamos viendo las tendencias, por ejemplo, en la MLS, en el fútbol en general, pero en la MLS en particular, que se está pitando más por el VAR que por las propias criterios o decisiones de los árbitros en la cancha, ¿no? Es que cambian los criterios en función de que el VAR le dice esto o lo otro y a veces no usan el mismo criterio, porque el problema es que no se usa el mismo criterio. A una mano que claramente no es intencional, que claramente toca pues depende a quién sea y depende qué rival sea y depende quién esté en el bar, pita dicen una cosa, dicen otra. Y entonces no hay un criterio consensuado y antes, digamos, en el fútbol pre-VAR, era el criterio del árbitro, digamos que el que tomaba la decisión al final de una cosa a otra, pero ahora no es del árbitro, es de los árbitros. Es decir, son varios los que intervienen para tomar esa decisión, porque al final el árbitro que está en el campo, el árbitro principal es el que toma la decisión. Hay Es que que No, también, Carlitos, perdón, y es ahí, Carlos, y a todo el público. La decisión, el criterio existe, pero el detalle está que no se aplica de la misma forma, ¿no? En muchos casos. Entonces, un árbitro aplica su criterio uno que está en el bar para llamarlo y otro que está en el campo. Y muchas veces la mano, se ha dicho de que la mano que no es intencional puede ser cobrada si es que interfiere en la trayectoria de un pase que puede ir a un jugador que está con posesión directa de gol, o una mano que interrumpe la trayectoria de una pelota, aunque no sea intencional, que interrumpa la trayectoria de la pelota con dirección de gol. Pero a veces esa es con la chance que se le da al árbitro que no de era el usar el caso, como criterio, dices ahí, de ninguna pero de las dos cosas pero en no esta lo usan, ocasión. pues, o sea, no hay, ese criterio lo usan completamente distinto. mira, yo voy a poner el ejemplo un poco de la Liga Española, que es la que más veo yo. En el último clásico, Real Madrid-Barça, Ferran hace un disparo
el área chica a la portería del Real Madrid, le pegan la mano a Tchouaméni y no marcan penal. Lo va a ver el VAR, dice que no porque estaba en posición natural. Yo hablando con otros periodistas sobre esa jugada dicen es que está en posición natural. Ok, pues el salto de Agada está en posición natural y Totalmente. o sea, es que él brinca como todos brincan, con los brazos extendidos, pero lo peor de todo, lo que a mí se me hace peor de todo eso, es de que él va de espaldas a la pelota, él ni siquiera está viendo para interferir en la trayectoria del balón. Pero es que son muchas cosas, son las manos, es el penal, por ejemplo, la tarjeta amarilla que después se convierte en roja agada también, cuando finge un penal. Yo hace muchísimo tiempo no veía una tarjeta amarilla por fingir un penal y eso porque ya se está volviendo algo tan común, ya no, ya si no lo amonestarían a todo el mundo. Entonces son situaciones en las cuales yo digo, ok, si las marcas aquí, que las marquen en los demás, pero es que es eso que dice usted, Willy, los Eso, criterios mira, son diferentes. ahora, perdón, Isaí, por lo que tú acabas de decir, me recuerda algo. En la transmisión decía yo cuando Gosito se metió al área grande y aparecieron dos para derribarlo o para interrumpir en su trayectoria. Hubo un momento en que Gozo cayó y todo el mundo reclamó penal. El árbitro dije juegue. Entonces, No fue decía yo en la penal porque transmisión, estaba fuera del área, pero fue una falta como un burro. Fue una falta bueno, como un burro. pero decía yo, ok, ahora que esa falta era básicamente cobrable. ¿Por qué no lo cobras? Es que lo desplazó claramente, lo desplazó, o sea, se le puso delante del camino de gozo y lo desplazó. O sea, era una No, falta pero no sé clarísima. si estamos hablando de la misma jugada, porque hay una jugada dentro, clarísima dentro del área, donde Gozo ya se había penetrado ya por la banda derecha, entró dentro del área, pasó el borde de la esquina y vinieron dos para cruzarse a él. Vinieron dos jugadores Ah, y de eso entre no me los dos acuerdo. hicieron que él caiga o que caiga. Entonces me voy a eso yo. Ahora, no es penal, es tarjeta amarilla. ¿Por Claro. qué a Gozo no le dan tarjeta amarilla? ¿Por qué a Willy Agada sí le dan tarjeta amarilla y por ende expulsión? O sea, a lo que está diciendo Isaí. O sea, yo decía, ok, dije, yo me emocioné y dije, penal, esto puede ser penal. Entonces, cuando el árbitro dice juegue, juegue, entonces digo, entonces, ¿por qué no le sacas la tarjeta? ¿Por qué no le sacas la tarjeta si crees que se está Que tirando a la fingió, piscina? que Entonces, se sácale la tiró. tarjeta. Claro, claro, no te había entendido. Tienes razón, tienes razón. No, No, pero es que ese criterio de las tarjetas amarillas, cuando era más chico y yo veía muchos partidos, era muy común que le sacaran tarjeta amarilla a un jugador por fingir un penal, pero yo creo que sí he visto 10 partidos, en esos 10 partidos han tratado de fingir penales unas 20 veces, una ha sido amarilla y esa fue paragada. Entonces, es lo que yo, y digo, sobre todo en Europa, que los mejores actores están por allá, ¿no? Pero es que esa es la situación. En ese momento de partido, que si no recuerdo era no, contra Dallas era el partido, ¿verdad? Que ese partido se terminó perdiendo a la postre. sí, Esas son situaciones de juego. Era un segundo tiempo en Influyó el la cual tarjeta. perjudicaste al Real Salt Lake nuevamente, porque al Real Salt Lake lo perjudicaron con aquella expulsión a Piol acá en todas el las America First expulsiones Field. han perjudicado claramente y influido en el partido. Pero claramente, como los penaltis también, porque al final los goles, como dice también muchas veces Pablo, y estaba muy enojado el sábado en el postpartido, precisamente porque él decía que para él no era penalti en esta jugada, él, como bien comenta muchas veces, esos goles marcan la diferencia porque hacen que cambien la dinámica de los partidos. Y ese segundo gol que fue el empate de ellos antes del descanso, pues fue muy importante para la Un dinámica del embrión partido. anímico. Claro, un Claro. embrión anímico para un equipo que venía cayendo por 2-0 en los primeros 5 minutos y que todo el planteamiento que había tenido se le había venido abajo y tenía que recomponer. Lo más probable era esperar al segundo tiempo, pero desafortunadamente, y yo estoy de acuerdo con Pablo porque él siempre dice goles cambian partidos y en ese momento irte al descanso con un 2-1 en contra para Vancouver hubiese sido tal vez un poquito complicado recuperarse, pero ya regresa con otra tónica y en el segundo tiempo ya viendo
iniciando prácticamente un nuevo juego, ¿no? Entonces ahí es donde ya la situación cambia y yo creo que sí, al Real Salt Lake se le está perjudicando demasiado y por ende estamos teniendo una de las campañas más pobres de los últimos años, ¿ah? Y cuanto más atrás estés, más te van a seguir perjudicando. Y esa es la realidad. Cuando ven que un equipo está teniendo el protagonismo, hasta los mismos árbitros, más allá de la regla, que es la única que tienen que se tiene que aplicar a todas, tienen mucho cuidado. Ahora, Real Soleil que está perdiendo, no tiene la campaña que tenía anteriormente, estamos en el puesto 12, ni siquiera en el repechaje estamos metidos, pues mucho menos te van a hacer caso, ¿no? Pero algo positivo que puedo rescatar y también por ende pudo haber habido algo más mejor, mucho mejor tal vez para el Real Soleil, que es la situación de que si bien es cierto, estamos en el puesto 12, pero estamos peleando los primeros lugares en cuanto se refiere a la tabla de goleo con Diego Luna. Diego Luna con White estaban ya empatados básicamente en el cuarto lugar. El que metía un gol saltaba al tercer lugar de la tabla de posición, de la tabla de goleadores. Y por ende, yo creo que también Dieguito Luna un poquito como que se emocionaba demasiado y a veces no soltaba la pelota para poder compartir ese balón con sus compañeros. Sí, sin duda alguna. Estáis viendo, estoy poniendo en pantalla para todos los que nos están viendo en directo a través, ya saben, de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook o en X, Twitter. Bueno, estamos viendo ahí los goles y los resultados de lo que ha habido en las últimas fechas. La pregunta, lo he puesto porque digo, la racha pues es claramente de 5 derrotas consecutivas, es decir, todo el mes de mayo ha sido con resultados negativos, o bien con de empates o de derrotas. De hecho, los primeros empates, porque no habían conseguido empatar el Real Salt Lake en toda la temporada, menos estos dos seguidos de 1-1 y 0-0 con Dallas y con Portland. Después hemos perdido contra Colorado 0-1, hemos perdido contra los Vancouver Whitecaps 2-3 consecutivos y ahora vamos a ver qué pasa mañana en Austin. Mi pregunta es, a los dos, ¿es para preocupar esta racha en el sentido de que, bueno, pues ya hay 5 partidos sin ganar? Estamos entrando en una dinámica complicada, digo, para el partido de mañana. Puede ser mañana un partido clave porque después hay un descanso. Después de ese partido, perdón, después del partido de Galaxy, porque después se juega efectivamente el sábado contra Galaxy en Los Ángeles a las 8:30 de la tarde del sábado. Es decir, estamos, digamos, en una situación preocupante. Esa es la pregunta que les quiero hacer. Mira, Ah, considerando lo que fue la temporada pasada y el plantel que tenemos ahora, yo diría que debería ser un poco lo normal. Quizás no tantos resultados tan malos, pero la temporada pasada empezamos con Andrés Gómez, teníamos a Julio, teníamos a Chicho, Crocs, bueno, él es aparte, no siento que dio el nivel. Estaba lesionado Pablo Ruiz y teníamos a Catranis también en un muy buen momento. Yo creo que el equipo anterior, comparado con este, inclusive yo a este, los jugadores que ya estaban el año pasado, como Avera, por ejemplo, yo ya no los veo con la misma intensidad ni con el mismo nivel. Yo digo, esto es lo normal porque la calidad del plantel bajó bastante. Los refuerzos que trajeron no han dado la talla realmente. Entonces, a mí lo que me preocupa más es de que Pablo deje de ser el entrenador del Real Salt Lake, que puede llegar a ocurrir pronto porque sabemos que los equipos son así. Si no da los resultados, si el entrenador no está trabajando conforme a la posición en la tabla, cuello, aunque la dirección deportiva haya hecho un mal trabajo contratando jugadores. Pero yo creo que todos debimos haber aceptado que era un poco lo normal, pero yo creo que sí es un poco más grave de lo que pudimos haber pensado, realmente. Yo, al menos lo que yo pensaba, lo digo en mi opinión. Caso contrario a las Royals, que yo pensé que iba a ser mucho mejor, pero ellas están teniendo bastantes jugadores lesionadas, lo cual impide que haya un progreso aún más. Y Real Salt Lake no ha tenido tantos jugadores lesionados, simplemente no tenemos jugadores al máximo nivel. Ujú. Willy, te añado, digamos, la pregunta. ¿Está en peligro, ya que lo decíais ahí, está en peligro, digamos, la posición de Pablo Mastroeni con esta racha tan negativa de resultados? Sin duda, su peor racha desde que está al frente del Real Salt Lake.
Ah, no debería, no debería porque no es el responsable. No es el responsable, Pablo no es el responsable. Si es que hay una responsabilidad, Estoy de ¿por acuerdo. qué el equipo está en una situación como está? Es básicamente la directiva porque ha vendido a jugadores importantes, se ha deshecho de hombres que han estado haciendo mucho por el equipo. Ellos tendrán sus motivos, sus razones por qué lo hicieron. Pero sacar a Pablo después de que estemos teniendo estos resultados y viendo cómo se está dando el juego, la verdad es que por consecuencia del arbitraje que nos está afectando, la falta de jugadores, entre otras cosas, yo creo que Pablo no debería ser el responsable y por ende no debería salir. De otro lado, Es me que milagros preocupa, tampoco se pueden hacer, ¿no? Con un plantel claro, como el que tiene, milagros es imposible. ahora tú me dices, ¿me preocupa? Sí, a mí sí me preocupa. ¿Está dentro de lo normal? Diría con lo que teníamos antes y a como estábamos antes, no estamos dentro de lo normal. Quiero entender a Isaí cuando dice está dentro de lo normal, algo parecido creo que dijo, probablemente porque no tenemos los jugadores, pero si vemos las No, campañas anteriores que Real Soleil me tenía, refería, perdón, disculpe, me refería a lo normal, de que es lo normal que pasa en el fútbol, de que cuando tienes los resultados te corren. Sí. Que la primera ok, cabeza que corre es la del entrenador, Sí. aunque no sea el responsable o el culpable. Eso pasa, esa es ley del fútbol, tristemente, ¿no? yo entendí que la pregunta es si el Real Sole que está en una situación normal o anormal en condición de la tabla de posiciones. Eh, pues viendo, bueno, otra vez recalco yo, sería de mi punto de vista algo ilógico que culpes al entrenador cuando el entrenador no tiene los recursos porque te lo han quitado, ¿no? Y otra vez, la directiva puede tener sus razones, pero me preocupa la situación de Real Sole, sí me preocupa porque ya estás llegando a mitad de temporada. Has jugado la jornada 15, viene la 16 y después de que te juegue con Galaxy ya vas a estar en la mitad del torneo. Y vamos a ver si es que hay chance, sí hay chance, pero ya estás a mitad de torneo y ¿qué has hecho? Decía yo, por ejemplo, un Vancouver. Vancouver venía con 14 puntos, 14, 13 puntos, perdón, de visitante y Real Solex tenía 14 en todas sus jornadas. Entonces, un equipo bueno hace puntos en casa y fuera. Y Real Solex no lo está haciendo porque no tiene con qué. En temporadas anteriores, el Real Solex no era del montón, tampoco era el candidato, pero sí era protagonista. Y hoy no somos ni protagonistas y mucho menos candidatos a quedar en el tercer, cuarto lugar. Recuerden, el año pasado estábamos nosotros a estas alturas, estábamos en el tercer y cuarto lugar, incluso aspirando a alcanzar al primer lugar en muchas ocasiones. Entonces, ahora no estamos en una situación cómoda y para mí sí es preocupante la situación, pero con lo que veo que tenemos y mientras no se asiente a Gada y tampoco le des más chance a Russell, que pueden ser los que te pueden solucionar porque necesitamos gol, la situación puede hacer que se torne normal y nos convirtamos en un equipo de la parte de atrás y no nos queda más de otra que esperar a que la directiva traiga más jugadores que puedan cambiar o que puedan hacer la diferencia. Sobre todo porque ha vendido jugadores que hacían gol, que eran determinantes arriba, y no lo digo solamente por el Chicho, Anderson Julio, etcétera. Es decir, y no hemos traído a nadie que sea capaz de meterla, porque no, ninguno de los tres jugadores que ha traído han podido hacer, digamos, la diferencia o aportar algo significativo. Y lo digo especialmente por Agada, que ha costado un dineral, y hasta ahora es que no toca ni balón. Es decir, es que la decepción es total y absoluta. Pero Isaías me dice que tiene que marcharse. Yo, antes de que te marches ahí, quería hablar de la Royal también. Es decir, ¿crees que la Royal, que han ganado un solo partido en lo que va de temporada, peligra la situación de Jimmy Conrad? Es decir, ¿él es también responsable o no de la situación que hay? No, no, en lo personal no creo, porque a pesar de que el equipo no ha tenido un muy buen nivel, eso se debe a que hay muchísimas jugadoras lesionadas y probablemente tiene dos con season ending injury que ya no van a estar en toda la temporada, que es, tengo entendido que Chloe Lacazette, Tatum Milazzo y ahora va a ser Alexis Loera. Entonces son tres jugadoras
que en el aporte defensivo y en ataque son muy importantes, y eso es lo que le ha faltado al equipo, le ha faltado defender y le ha faltado gol. Han metido más goles en esos últimos dos partidos, pero eh, es complicado. Sí, y mira, y a esto voy. Yo a lo que veo es de que tanto Real Salt Lake como Royals, las Royals creo que un poco más trataron de invertir más para un proyecto. Real Salt Lake como que con la venta del equipo a Grupo Smith no creo que se hayan querido arriesgar tanto a una inversión y prefirieron dejar quizás el proyecto para un futuro, pero la situación es de que los proyectos deben de continuar con los entrenadores que tenemos, porque Jimmy dio resultados el final de la temporada pasada con un plantel más bajo, ahora que tiene un plantel mejor, no tiene las jugadoras importantes y eso merma muchísimo la participación del equipo, entonces no debería, yo creo que ha perdido tantos juegos que ya lo hubieran cortado por otro motivo. Yo creo que se va a recuperar un poco en la segunda mitad, ya ahorita en hay una ventana FIFA femenil para junio, la primera semana van a jugar contra Louisville y comentaba Jimmy que las que no tienen season ending injury, ellas van a regresar. Entonces va a tener plantel completo ya para el siguiente partido. Bueno, una gran mayoría de plantel. Entonces eso le ayude y quizás pueda tener mejores resultados y eso le ayude a darse un poco un respiro después de todo lo que ha estado ocurriendo. Entonces, bueno, ojalá no pase porque creo que Jimmy es un muy buen entrenador y que ha dado cosas importantes a las Royals en el poco tiempo que ha estado, pero ha tenido muy mala suerte este año con el tema de las lesiones. Y es Sí. difícil, o sea, nosotros que estamos de este lado, eh, muchos son muy críticos, pero uno tratando de ser objetivo dice, ¿cómo vas a trabajar con un equipo incompleto gran parte de la temporada y sobre todo cuando vas empezando? Ha tenido que usar mucho a las jóvenes, Brecken ha jugado bastante, lo cual no lo hizo la temporada pasada y aunque está agarrando más nivel, no es Chloe Lacazette que tiene muchísima más experiencia. Sí, sí, sin duda, no se puede comparar una jugadora con otra. Pues gracias ahí, no te quitamos más tiempo y hasta Gracias. a la próxima que ya nos vemos y veremos qué pasa con la Royal y también con el Real Salt Lake en el partido de mañana. Un saludo. Gracias, Gracias. saludos. Hasta luego. No, Willy, yo lo que te digo es que ahora pondremos, por cierto, la entrevista con Claudia Sornosa, que en gran parte de ella en español la hizo precisamente nuestro compañero Isai Melgar, las preguntas con la jugadora española. Willy, la cuestión aquí, digamos, es, es verdad que la ley del fútbol es que cuando los resultados no se dan, lo primero que cae siempre suele ser el entrenador, aunque no tenga él la responsabilidad. Pero lo cierto es que si analizamos lo que está pasando primero, algunos incluso se preguntaban si es que la propiedad o el cambio de la propiedad estaba haciendo que las franquicias no estuvieran a la altura porque no se está invirtiendo. Primero, es pronto para decir eso. Aparte que me parece un poco muy simple, digamos, el poder, digamos, asimilar los malos resultados de los equipos con la entrada del nuevo capital. No ha habido tiempo de prácticamente desarrollar nada y menos por parte de los nuevos propietarios. Se estarán llevando a lo mejor probablemente una decepción diciendo, contra, entramos y qué mala racha están teniendo los equipos, ¿no? Pero lo cierto es que hay que analizar las trayectorias y lo que ha pasado. Y volvemos al Real Salt Lake. Todos vimos que el año pasado se consiguió récord de puntos, que no lo había tenido el Real Salt Lake en toda su historia, 59 puntos, me parece que fue, o 57, no recuerdo, pero en fin. Una cifra altísima, batiendo todos los registros. Pero claro, es que lo que no se entiende es que después, cuando acaba la temporada, se desarma prácticamente ese proyecto, porque se fueron muchos jugadores. No es solamente el hecho de Chicho, que por cierto nunca se terminó de uno de aclarar el por qué realmente se fue o por qué pidió el jugador marcharse, porque al final eso sí se aclaró, ¿no? Que estuvo hasta muy última hora decidiéndose las cosas y al final, pues eso también generó problemas de cara a este inicio de temporada, porque claro, se le queda un problemón de narices a Pablo Mastroeni y a todo el cuerpo técnico, porque han tenido que reconstruir prácticamente toda la plantilla. Se le fue no uno solo, que Chicho ya era importante, es que se fueron, como digo, 6 o 7 piezas muy claves, fundamentales en el proyecto que había tenido un gran registro de puntos, como digo, batiendo todos los registros históricos, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo y eso es lamentablemente lo que está haciendo de que ahora estemos en esta Claro. situación y esperemos que nos recuperemos pronto. Entonces, yo Porque creo lo que que ha la campaña venido, es como tan lo que ha venido, mala. como te digo, porque como tú bien decías, lo que ha venido no ha estado dando resultados. O sea, si tú dices que los Sí. jugadores que han traído, pues son muy buenos jugadores y han sido efectivos, pues entonces la culpa puede ser de otros, pero es que no es el caso. Y sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente no están todavía a la altura los jugadores que han contratado. Lo de Agada, yo creo que Decepcionante. no está dando, pero también Agada, ¿cuántos? Tiene 4 partidos como titular. 5 me parece, Russell ¿no? Creo. no ha jugado tampoco y tampoco ha salido con el tiempo suficiente. Yo no sé hasta qué, solamente Pablo ha de saber el por qué no lo pone, no está dentro de su esquema a Russell. Yo creo que tal vez lo de Gozo puede estar influyendo mucho, un jovencito que está haciendo las cosas bien, pero que le falta un poquito más de experiencia para poder ser mucho mejor de lo que es. Hay muchos factores que están influyendo, yo creo, para que Real Soleil esté en una situación difícil y tan complicada es la situación de Real Soleil que nadie imaginaba que iba a estar eliminado en la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Recuerdo yo, y tú estabas presente cuando presentaron el equipo y estuvimos ahí, yo le decía, y contigo conversábamos, decía, ¿qué sería para el Real Soleil, cómo sería fracaso en Copa de Campeones de CONCACAF? Y recuerdo que me dijeron estar eliminados en primera ronda y salimos en primera ronda. Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, cómo empezamos. Desde ahí empezamos muy mal. Entonces, creo que esta situación tiene que revertirse lo más pronto y ojalá nos podamos meter a liguilla o a playoff. No sé si podremos alcanzar o no directo, pero por lo menos para pelear a la repesca en el octavo y noveno. Hombre, yo creo que todavía hay tiempo, porque estamos alcanzando prácticamente, todavía no llegamos a la mitad de la competición. Son 34 jornadas, estamos en la jornada 15, es decir, restan todavía dos o tres jornadas más para entrar en esa mitad y hay margen para poder reaccionar si el equipo entra en una buena dinámica, sobre todo de resultados, porque insisto, de juego no está jugando tan mal. El problema es que tampoco tenemos eso, un 9 que la meta dentro, porque a Gada prácticamente hemos jugado con uno menos. En los partidos que ha estado, a mí la decepción ha sido total y absoluta, es que no ha tocado balón prácticamente. O sea, no entra en contacto con los compañeros. Es que ni se le ve tampoco que se sitúe bien, que intente buscar opciones, que mueva, digamos, incluso la defensa, porque eso era algo que, por ejemplo, Anderson Julio lo hace muy bien, arrastra a su marca, deja espacio, es decir, siempre ha sido una de las cosas que a mí siempre me gustaron del jugador ecuatoriano. Y sin embargo, con Agada no lo estamos viendo, es que prácticamente jugamos con uno menos. Y Que eso, también hay que tener en cuenta, yo sé, lo que está pasando acá está pasando desapercibido, pero a veces Diego Luna le quita un poquito el protagonismo porque Diego se está penetrando mucho, está entrando bastante al área, tiene hambre de gol, lo de Gozo ahora es otra situación cuando se le está poniendo abierto y yo creo que él está haciendo las cosas también bien, entonces yo creo que no es un Chicho de quien dependías y a quien se le daba la pelota porque hacía los goles. Agada es uno hacía más los del goles equipo y y Chicho hacía los espacios y los movía exacto. y también asistía. O sea, es que hacía Entonces, de todo. Agada no es básicamente no viene como El Salvador o no se ha demostrado como El Salvador para darle más pelotas y agarre más balones como para que él pueda tener el protagonismo, Willy, porque sus barato, propios barato no ha venido, compañeros ¿eh? también. Barato no ha venido. Sí, sí, claro, claro, pero o sea, por eso digo, no está demostrando lo que tiene que ser, pero ojalá pueda aparecer pronto porque se le necesita. Y también a Russell, porque Russell viene con una experiencia tremenda, con un jugador que tiene la capacidad para poder en el campo, no sé si es poner orden o no, pero por lo menos es sentarse ahí. Y que la gente o el equipo contrario sepa que tiene a un jugador con mucha experiencia y no tienes a un gocito que está haciendo las cosas bien, pero que se atrevió a disparar entre las piernas de Udvik y hacer un golazo porque Takaoka nunca se la esperaba que le iba a hacer un túnel a Udvik, ¿no? Entonces, y resulta siendo un golazo, pero lo bueno es que se atrevió y lo hizo. Y ojalá pueda estar con esa dinámica de atreverse, porque
la posición que él tiene es para eso, para disparar al arco. Y teniendo ahí a Gozo, teniendo a Marchuk, yo creo darle potencia por un lado con Marchuk, porque sí es más fuerte que Gozo y la habilidad que tiene Gozo. Gozo tiene más habilidad y también encara más. Cuando él estaba jugando por la derecha, Gozo era un jugador que se atrevía a tomar la pelota, internarse hasta hacia la línea de fondo y sacar la pelota para buenos centros, ¿no? Y la diferencia de Marchuk es que es un jugador más potente y que suelta rápido la pelota. Entonces, hay tantas características que tenemos que analizar en los jugadores que están haciendo de que ahora, no sé si Agada quede menos o no esté dando a la altura, pero el entrenador tiene que buscar la forma, un esquema táctico que tiene que ser que Agada participe más y que sea prácticamente el hombre que convierta los goles que nos están haciendo. Exactamente, fíjate que te he puesto el cuadro aquí también para que vean nuestros televidentes o la gente que nos está viendo en directo. Como fíjate, la cantidad uno 2 3 4 5 6 7 8 9 jugadores han entrado en el equipo. Es decir, es que es casi media plantilla la que ha entrado nueva. Es decir, incorporaciones y después se marchó Chicho, Anderson Julio, Matt Crooks, Kevin Beavers y Andrew Brady. Es decir, bueno, y después hemos tenido que poner a préstamo a Kevin Lambert y sobre todo a mí me llamó la atención Foster Agallo, ¿no? Porque fue una apuesta que Claro. se hizo querido de Nashville y que no ha funcionado. Como Piol, este chico australiano, también los delanteros, no ha funcionado. Y ya también digo lo de Agada, es decir, es que ya son tres los que han venido y que ninguno de los tres ha estado dando el nivel de lo que se espera, lo que se espera de un delantero centro, que sea un buen delantero centro que esté para meterla, para aprovechar las oportunidades, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que se tiene que hacer algo para que pues cambie esta situación, se pueda revertir y si no es Agada, que sea Russell y porque son los hombres que tienen que hacer los goles, Pero porque no Russell no vamos es a un estar goleador, interesados. ¿no? Willy, No, Russell no es un goleador, es más bien un pero, asistidor. pero por lo menos, o sea, si lo has traído es por algo. Sí, Entonces, claro, claro. que juegue, o sea, que juegue, que Eso entre, es verdad. que juegue para que, si no, ¿para qué lo trajeron, no? Por eso digo, por alguna razón no está jugando, pero lo ideal sería que juegue para Ahora va a tener que que jugar porque te recuerdo, bueno, tenemos el partido, como digo, de mañana contra Austin, el partido del sábado contra Galaxy. Ahora te pido opinión de los dos partidos, cómo los ves. Pero claro, es que vamos a tener un mes de junio donde no vamos a tener a Luna. Y ojo, porque a algunos periodistas le confesó Pablo Mastroeni que él teme mucho de que ya no vuelva más Diego Luna. O sea, es posible que en el estadio de Sandy, el partido del sábado sea la última vez que hayamos visto vestido de los colores del Real Salt Lake a Dieguito Luna, porque se está especulando de que hay ofertas y movimientos para la ventana de verano que se abre en Europa. Y puede ser que después de que los vaya convocado y participe con la selección de Estados Unidos en estos partidos próximos y en la Copa de Oro, pues a lo mejor no vuelve Dieguito Luna. Pero digo que ya no vamos a contar con él en los próximos partidos, que son 11 encuentros, me parece que son de aquí hasta que empiece la League Cup, que es otra película, otra historia, pero que vamos a necesitar jugadores porque, entre otras cosas, Diego Luna no va a estar disponible. Es posible que Gozo también se vaya con la selección sub-21 y tampoco esté para jugar por lo menos en el mes de junio, en estas fechas FIFA que se van a abrir, en alguno de los dos partidos que vaya por delante. O sea que va a haber posibilidades de que juegue Russell y de que juegue Toro porque van a faltar jugadores, ¿eh? sí, ojalá se pueda dar. La recuperación de Pablo Ruiz también puede ser Hombre, importante en muy algún momento. importante, muy Yo importante. creo que puede apoyar al equipo. Yo creo que hay tantas cosas, sí, y totalmente de acuerdo con los cambios que ha habido. El Real Soleil se le ha cambiado y a Pablo se le ha dejado desmantelado prácticamente el equipo, que yo creo que el menos responsable aquí es Pablo Mastroeni porque Totalmente se de le ha acuerdo. quitado a sus jugadores y pienso que sí, ahora tiene que aparecer la habilidad, la experiencia que tiene Pablo
para poder hacer cambios si es que no le está funcionando como se está jugando ahora. Pero el partido que me dices contra Austin, yo veo un partido que sí se podría sacar. Austin tampoco no es los equipos que nos hemos enfrentado, no es Portland, por ejemplo, no es Vancouver. Yo creo que ese partido puede ser un juego donde se pueda sacar, no sé, un empate sería bueno. Lo de Galaxy debería ser ganable en el papel por la situación de cómo está Galaxy. Y si Pablo o el equipo regresa con 4 puntos de esta gira, que de esta salida es bueno. Y la otra es que el Real Salt Lake está teniendo más partidos fuera que en casa. Esperemos de que cuando regresemos a casa podamos hacer los puntos que estamos perdiendo fuera o que hemos perdido acá también. Sí, claro, porque ahora digo, entramos en una dinámica que hasta la League Cup me parece que hay como 11 partidos, de los que prácticamente 9 son en casa, o sea que va a tener esa opción o esa posibilidad de cambiar esa dinámica y ver si, bueno, si con el factor cancha a favor, pues podemos tener algunos puntos más positivos o por lo menos que se entre en una dinámica positiva, porque lo hemos hablado muchas veces, en el mundo del fútbol suele Ajá. pasar. Las dinámicas positivas o negativas, eso influye en el aspecto anímico y son claves, ¿no? Lo que pasa es que te digo, me preocupa que podamos perder jugadores. Marsuk, por cierto, probablemente también lo perdamos porque también va a estar en fechas FIFA generalmente en junio, por lo menos en algunos partidos. Va a estar también fuera. O sea que por eso te digo que va a haber necesidad de echar mano de todo, del fondo de catálogo, digamos, del fondo de vestuario en esos próximos partidos y esperemos que el equipo esté bien. Estoy viendo que para el partido de mañana es duda en Meka Eneli, que se marchó con algunas molestias del partido de Vancouver y no sabemos si va a estar disponible, pero bueno, por suerte está Brian Ojeda y está, como dices tú, Pablo, sobre todo Pablo Ruiz, que bueno, es una muy buena noticia que lo hayamos recuperado bueno, que esa es de la parte positiva que comentaba yo en el podcast anterior de Pablo Mastroeni, ¿no? Del técnico, que sabe rectificar, que se da cuenta de que comete un error y él no le importa volver a cambiar la dinámica y volver a incorporar a un jugador como él, que lo tuvo prácticamente sin llevarlo convocado a algunos partidos. Estaba muy disgustado Pablo Ruiz y bueno, ahora no solamente le ha dado la titularidad, sino que fíjate cómo está respondiendo el jugador después de eso, ¿no? Lo hemos recuperado Así es. Sí, sí. y de qué manera, ¿no? Así es, Carlitos, como siempre, te agradezco y reiterando de lo que está pasando con Real Solé, que yo creo que Pablo tiene que hacer mucho, como tú lo dices, ¿no? Hay que buscar la solución y si es que hay necesidad, hay que meter mano de aquellos, porque recuerda, a Quintón lo tenemos por eso mismo, porque había una necesidad y el muchacho respondió. Yo creo que se podría dar la posibilidad de que si hay jugadores que se tiene que meter mano, si es posible, de Monarcas, o jugadores que no están ni siquiera en la lista de suplentes y que están en el Real Soleil, que en la nómina del Real Soleil, hay que ponerlos porque va a ser probablemente el momento para poder verlos a ellos. Y como siempre, Carlitos, un placer. Gracias por invitarme. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Mañana no se olviden que van a escuchar a Willy y a todo el equipo de Latinos en esa transmisión en español a través de la radio. ¿Y a qué hora empiezan, Willy? ¿A qué hora van a tener la Nosotros posibilidad? empezamos a las 6:10. Bien, pues sobre las 6:10 estarán ya en directo a través de Latino 106.3 FM y también pueden escucharlo en streaming a través de internet. Buscan la página de Latino y también por ahí pues lo pueden escuchar sin ningún tipo de problema. Gracias, Y Willy. también por Salt Lake, por lagrandesolake.com también salimos Bien, con los partidos del Real Salt Lake. Lagrandesolake.com, por el latino 106.3.com también, también tenemos ahí. Entonces, gracias, Carlitos, como siempre. gracias, Willy. Un abrazo. Bien, pues tenemos ya para finalizar, vamos a ponerle, como les prometimos, la entrevista que teníamos previsto con la jugadora Claudia Sornosa, esa entrevista que la hacía directamente Isaí Melgar y algún compañero más en español, explicando un poquito cuál es la situación precisamente de las jugadoras y del Royals. Vamos a ver si podemos compartirles la imagen y vamos a escuchar a la jugadora española.
A ver si podemos oírla. Bueno, ahora hemos perdido la señal. Ah, ahí está. Bueno, Claudia, otra vez un resultado adverso, pero el equipo ha mejorado en cuestión ofensiva sobre todo. Eh, Tú vienes de una lesión, ¿cómo te has sentido con respecto a cómo está trabajando el equipo, sobre todo ya en en este nuevo lado que el equipo ha mejorado, que es el ataque? So another tough result, obviously, but the team is getting better, especially in the offense, scoring goals. You're coming back from an injury. How are you feeling that the team is meshing together after this kind of like uphill climb? Sí, hemos mejorado durante todos estos partidos, pero es cierto que te queda una sensación de que todavía no es suficiente. Es triste seguir perdiendo partidos, yo voy a ser sincera, no es agradable. Tratamos de, sobre todo, yo creo que hay que mejorar tanto defensivamente como en ataque, porque creamos pocas opciones reales de gol y creo que no hacemos daño a los equipos, entonces todavía nos queda esa parte de poder crear más ocasiones y sobre todo que sean oportunidad de gol, que muchas veces no lo son. Yes, we keep getting better over these last few matches, but you obviously get the sensation that we're still nowhere near where we can be, and it's obviously not enjoyable to lose matches and we're not getting real opportunities, clear opportunities in front of goal, and we're not causing any damage to the teams that we're playing. So just getting more clear-cut opportunities to be able to keep improving. El equipo, sobre todo, a pesar de los problemas en cancha, también tiene problemas fuera de ella, como son las lesiones. ¿Qué es lo que ha hablado quizás Jimmy con ustedes sobre ese aspecto? O tú, ¿qué es lo que has hablado también con tus compañeras que han estado lesionadas con respecto a la forma de jugar? ¿O qué es lo que esperan en cuanto a las jugadoras lleguen a recuperarse? So obviously, just with the problems on the pitch that the team is kind of experiencing at the moment, you have the problems off the pitch with injuries. What's the conversation been like with Jimmy, like you coming back from injury, the way you guys are playing, and what's the hope when the players get back? Sí, hemos tenido la mala fortuna de muchísimas lesiones y que eso también pues no ha ayudado al equipo a que estemos por completo y poder trabajar de manera adecuada con todas las futbolistas. Es cierto que cuando pasan estas cosas piensas que mala suerte, pero al final cuando son tantas hay que seguir mirando qué está pasando. Ahora mismo cada vez estamos volviendo más jugadoras, es lo bueno. En mi caso, pues bueno, tuve una pequeña rotura del gemelo y pude recuperarme rápido. Hay otras jugadoras que también y esperemos que cuanto antes vuelvan al campo, en este caso Paige, que nos hace muchísima falta, y jugadoras de ataque. Obviously, it's no secret that we're kind of struggling with the offense, which obviously has not helped us in any way. But obviously, getting those players back is going to allow us to adequately have the whole squad together, keep playing. Getting Paige back soon. Thankfully, mine was just a little tweak, so I was able to get back pretty quickly. But yeah, getting more players back every week will be very helpful. Una última, te encontraste hoy con una ex compañera del Real Madrid como Yane, hablaste con ella, qué fue lo que te dijo y sobre todo qué se han compartido ustedes sobre su nueva experiencia aquí en Estados Unidos. You came across a former Real Madrid teammate. What did she say? What did you guys talk about? How have you guys talked about your experiences here in the NWSL? Sí, Ollane es muy amiga mía ya de hace mucho tiempo, compartimos muchas cosas. Cuando estaba en el Real Madrid seguíamos hablando y ahora que tiene la oportunidad de estar aquí y vivir esta experiencia, pues estoy muy feliz por ella. Además está súper contenta, se ha adaptado muy bien y bueno, se va a quedar unos días conmigo, así que podremos disfrutar de estar juntas y nada, estamos muy contentas las dos. Y es cierto que hablamos mucho de que ella me decía que se nota pues que tenemos mejor juego táctico y al final como somos varias españolas se nota en ese aspecto que somos algo más técnicas y hay un contraste muy bueno de físico con gente de aquí y también técnico con gente de fuera. Yeah, she's been my friend for a super long time from back away in Real Madrid. She'll be staying with me here for a few days. But yeah, we just kind of talked about the technicality and the physicality of the league and just how we have a few Spanish players on the team and how you can tell that our tactics and our technicality has really been showing. Claudia, buenas noches. Hola. Buena reacción después del primer gol, casi 12 minutos después, con asistencia tuya. ¿Qué pasó y por qué no hubo la misma reacción después? Bueno, el segundo gol fue a los 37, el tercero a los 38. ¿Por qué no hubo esa misma reacción después de los dos goles de Orlando?
Obviously, a good reaction after the first Orlando goal, equalizing after 12 minutes from a good pass from Claudia. Why do you think there wasn't that same reaction after the second, third goal, which happened in the 37th and the 38th? Para mí, concentración. Hay un momento del partido que individualmente perdemos la concentración y realmente los goles vienen por errores nuestros, fallo de pase o pérdidas de balones que no se deben de perder y transiciones. Y sabíamos que Banda es una jugadora de las más rápidas de la liga y que coge el balón y aunque intente chocar con ella es imposible. Así que sí, considero que ha sido un partido de errores y que si intentamos pulir esas cosas, pues no tendremos tanto problema para ganar los partidos. For me, it was concentration. Everyone kind of had an individual collapse of concentration that led to those two goals. It was just errors off that were giving them the goals, whether it's a short pass or losing balls that we shouldn't be losing and having to recover in transition. We obviously knew coming into the match that Banda was one of the fastest forwards in the league. So even trying to get a bump on her is almost impossible, but we just have to kind of keep going. ¿Crees que también hay un poco el tema emocional que después de ir perdiendo por unos goles, crees que el equipo se cae emocionalmente y no puede salir de ese hoyo, por así decirlo? Do you think that there's an emotional aspect on that? Once your team goes down multiple goals, do you think that the emotion of being down multiple goals kind of plays into the factor of not being able to get back in the game? Sí, puede ser realmente que cuando llevas una racha que no ganas partidos y que al final lo intentas, el equipo está junto, tenemos un grupo increíble y al final pues luchas y pasan esos errores y son un 1-3, pues es cierto que anímicamente afecta y bueno, hay que seguir trabajando, seguir esforzándonos para que eso no suceda y la segunda parte por lo menos ha habido también pues parte defensiva mucho mejor y más corazón. Yes, and obviously we have a very good group, thankfully, that we kind of just lean on each other, but it is encouraging to just push and kind of make those mistakes and concede those goals. Bueno, pues eso es lo que nos decía Claudia Sornosa y evidentemente la española tiene razón en el sentido de que los errores en los pases, errores propios, sobre todo en esos pases, son los que han traído consigo los resultados, muchos resultados negativos y en especialmente este encuentro donde se le dio ventaja a esta chica Barba, que es una jugadora tremenda con un físico espectacular, con una gran velocidad y como bueno, le pierdas el balón y se quede ella con el balón controlado, sale rápidamente a la contra y no hay quien la pare. Y fue lo que pasó en la gran parte de los goles que ellos, la Royal encajaron y que supuso el que ellos le dieran la vuelta al partido y terminaron ganando 1-3. Y es evidente que ellos tienen que cuidar mucho más el balón. También eso es porque a veces las líneas no se juntan, tendrían que juntarse más las líneas del equipo para conseguir el tener menos riesgos a la hora del pase, ¿no? Y no dejar esos espacios por donde pueden ellas robar los contrarios y crearte problemas, como fue lo que pasó en este partido. De todas maneras, ya decimos que ellas Orlando Pride es un equipazo, tiene jugadoras de muchísima calidad y son de los mejores equipos de la liga. Y bueno, pues eso también pasó factura, sin duda alguna. Aunque digo que el equipo no jugó mal, el equipo de Jimmy Conrad no afrontó mal el encuentro y empezó pues teniendo el resultado a favor. Y lo que hay que hacer es pues seguir que eso, la concentración, no perder la concentración, como bien decía Claudia, en algunas fases del encuentro, que eso es clave. Bueno, terminamos hablando de la actualidad, digamos que se centra en dos cosas. Por un lado, mañana el partido del Real Salt Lake, que va a jugar a las 6:30 contra Austin a través de MLS Season Pass por ahí. Por cierto, los comentaristas en español, no sé, pero los que nos tocan también en suerte son cada vez más flojos. No sé si es que también estamos de saldo en eso, aparte de con los árbitros, pues también no se nos respeta igual con los comentaristas en español que algunos de ellos ya ni viajan para acá, porque antes venían al menos y nosotros hacíamos la producción, venían a hacer las transmisiones en el propio estadio de Sandy, pero en este último partido ni siquiera vinieron hasta Sandy para retransmitir el encuentro en nuestro idioma. Bueno. Pues el partido mañana, como digo, a las 6:30 contra Austin es el partido y media hora antes va a jugar en el estadio de Harriman, en el Zions Bank, el partido, el Real Monarch ante el Portland Timber 2.
O sea que mañana vuelve otra vez a haber partidos del filial del Real Salé, o sea que pueden asistir al partido de Herriman y ver en streaming el encuentro del Real Salé o verlo con posterioridad, en fin, como quieran. Pero en cualquier caso, mañana tienen oportunidad de poder ver al filial del Real Salé y vamos a ver con qué jugadores cuentan para afrontar este partido. Tendrán también un siguiente partido el próximo domingo contra el Ventura FC y va a ser el encuentro a las 8 de la tarde. Partido en este caso fuera de casa, no en Harriman, sino fuera de casa contra el Ventura en el próximo domingo a las 8 de la tarde. También, como digo, el Real Saleh jugará el próximo sábado contra el AFC, el otro encuentro a las 8:30. Va a ser el partido también por el MLS Season Pass, o sea que doble jornada, digamos, doble partido para el Real Saleh fuera de casa y después habrá un descanso de un par de semanas en el mes de junio con la fecha FIFA, etcétera, donde, como digo, perderemos jugadores importantes probablemente porque van a ser convocados por sus selecciones. El más importante, sin duda alguna, Diego Luna, que lleva ya 8 tantos como los que metió en toda la temporada anterior y está siendo, bueno, pues un gran año para él, sin duda alguna. Tan buen año que probablemente pueda ser fichado por algún equipo europeo, porque ofertas ya le están llegando al front office del Real Salt Lake y el propio técnico Pablo Mastroeni se le escapó, que teme mucho que no, que después del verano no esté ya con el equipo. Ojalá que no, lo digo por al menos que nos haga acabar la temporada tal como están las cosas, pero bueno, por el bien del jugador, pues sí, esperemos que sí tenga ilusión por marcharse a Europa y por seguir progresando en su carrera. Ojalá sea así, como también ojalá le vaya bien en los partidos que va a disputar con el equipo de la selección absoluta, el equipo de todos, el equipo de Estados Unidos donde está convocado para estos partidos y como digo, probablemente vaya a ser protagonista también de esa Copa de Oro que se va a disputar durante el verano. Bueno, pues esto es todo. Gracias por estar ahí. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas en estos directos que hacemos todos los martes prácticamente sobre esta misma hora a través de la X Twitter o a través de Facebook o YouTube. Y si no, pues nos pueden escuchar en nuestros podcasts, en Spotify o en Apple Podcast. Se pueden bajar el episodio y lo pueden escuchar cuando quieran, cuando salgan a caminar, a correr, cuando vayan a dar un paseo o lo que sea, o en el mismo auto, pues ahí nos pueden escuchar cada semana. Volveremos la próxima semana a nuestro compromiso habitual de ofrecerles contenidos en español para toda nuestra comunidad hispanohablante de dentro y fuera del estado de Utah. Saludos a todos y hasta la próxima.